Hola, mi nombre es Fabricio. Hoy les vengo a hablar sobre el concepto del MRV. ¿Qué es un MRV en la física? El MRV dice que tiene variedad de velocidades a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tiene variación de velocidad a medida que transcurre el tiempo. Tiene una aceleración, no tiene una velocidad inicial. Por tanto, si la velocidad no es aumentado al respecto del tiempo, tiende a iniciar. Como vemos aquí en la figura, este sujeto tiene una aceleración y llega en este punto donde tuvo un desplazamiento de 8 metros. Tuvo una aceleración donde no tuvo una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque tiende a aumentar y disminuir la velocidad. ¿Sí? Nunca tiene una velocidad inicial al respecto de que tiene una aceleración. ¿Sí? Este es un breve concepto de lo que vamos a hablar hoy día del MRV. Gracias. ¿Qué es un MRV en el mundo de la física? Dice que tiene variedad de movimientos, que su velocidad puede aumentar o disminuir por el intervalo del tiempo. Aquí vamos a hacer un experimento para entender más sobre el concepto. Tenemos una persona que se hace un desplazamiento en la trayectoria de una línea recta con una aceleración de 0,5. Vamos a calcular el desplazamiento que adquiere. Listo, como vemos, aquí tuvo un desplazamiento de dicho cuerpo en 5.7 segundos, un desplazamiento de 8.26 metros con una velocidad final de 2.87. ¿Qué es lo que dijimos? Que la aceleración es la variedad de movimiento que tiende a tomar variedad de posición de velocidad. La velocidad final se mantuvo en 2.87. Eso es lo que dice el concepto del MRV. Gracias. Buenas tardes, soy Jordi Briones. Les voy a hablar sobre lo que es el tiro parabólico. El tiro parabólico nos dice que es el movimiento de una partícula llamada proyectil, que describe como trayectoria una parábola en el aire, cuando se le impulsa con la velocidad inicial a un ángulo de elevación. Los tiros parabólicos son el caso más común de movimiento en dos dimensiones y combina dos tipos de movimientos en uno solo. El movimiento horizontal. El movimiento horizontal del tipo parabólico es rectilíneo uniforme continuo, o también movimiento rectilíneo uniforme, ya que avanza en espacios iguales en tiempos iguales. El movimiento vertical del tiro parabólico es uniforme y acelerado. Acelerado ¿por qué? Porque tiene la gravedad genera una aceleración y una desaceleración en la caída, en la subida y en la caída del proyectil. Aquí tenemos en el simulador un cañón y tenemos acá que vamos a lanzar una bala de cañón. En cada uno de estos ítems generan una diferencia al momento de generar lo que es el ejemplo. Tenemos la masa, que influye la masa, el diámetro, la gravedad y por supuesto también el ángulo en el que se va a lanzar el proyectil. Como vemos, se genera un movimiento en vertical al subir con una velocidad inicial y así cuando llega a su altura máxima llega a velocidad cero y luego vuelve a caer debido a la gravedad. Esta parábola, si la trazamos a la mitad, nos damos cuenta que es una parábola totalmente gemela, donde su tiempo máximo de altura es igual al doble tiempo en el que dura el movimiento parabólico. Aquí tenemos la trayectoria que traza el proyectil y podemos darnos cuenta que exactamente son iguales. El tiempo a lo que llega el proyectil en su máxima altura es el doble del tiempo que se tarda en caer.
También tenemos que, dependiendo del ángulo de posición del proyectil, va a tener otro impacto. Este movimiento parabólico también tiene que lo que es el movimiento, sus dos movimientos son inversamente proporcionales. Entre más alto es el movimiento lo que es en el MUA con la aceleración, más corto será su movimiento horizontal. Y entre más largo sea su movimiento horizontal, más corto será su vertical, teniendo en cuenta que es un ángulo de 90 grados y al tener un ángulo de 45 grados será su mayor alcance, en donde tanto la altura, la altura máxima como la altura, el alcance máximo en X serán totalmente iguales y simétricos. Y bueno, esa es mi explicación sobre el movimiento parabólico. Gracias. Muy buenas tardes, ingeniero Mateo Ramírez. A continuación, un ejercicio de caída libre. Nos dice el ejercicio que de lo alto de un edificio, un ladrillo en estado de reposo se suelta y se deja caer durante 3 segundos. Aquí lo que nos pide el ejercicio, ¿cuál es su posición y su velocidad en ese instante? Bueno, como tenemos aquí, principalmente ingresamos datos. Tenemos que la velocidad inicial es 0, sabemos que es 0. Tenemos un tiempo que es 3 segundos y la gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos aquí lo que nos pide encontrar es la posición final en y la velocidad final. En este caso tenemos dos fórmulas. Primero voy a despejar esta fórmula que voy a sacar primero la velocidad final. En este caso pongo velocidad final va a ser igual, como tenemos la velocidad inicial, sabemos que es 0, no la ponemos, sino que ponemos la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y tenemos que es el tiempo, que es 3 segundos. 3 segundos. Y sigo. Y aquí digo que la velocidad final va a ser igual. Aquí el resultado, hacemos la operación en la calculadora, que esto nos da un resultado de 29.43 metros sobre segundo. 29.43 metros sobre segundo. Por lo tanto, esta viene a ser la velocidad final. A continuación tenemos la fórmula para despejar la posición final en Y. Decimos que YF va a ser igual. Tenemos la posición inicial en Y, que es 0, más la velocidad inicial, que también es 0, por lo tanto vamos a proceder por colocarlo. Ya tenemos el tiempo, que es 3 segundos. El tiempo, que es 3 segundos. 3 segundos. 1 sobre 2. Por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, correcto, y el tiempo al cuadrado. Aquí sería el tiempo, sería 3 segundos, que va elevado al cuadrado, correcto. Y decimos que YF va a ser igual a 1 sobre 2. En este caso multiplicamos, tenemos el tiempo, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado.
¿verdad? Cerramos ese y decimos, abrimos. En este caso, como está el cuadrado, los 3 segundos sería, vamos a multiplicar 3 por 3, que es 9 segundos, ¿correcto? Y decimos que YF es igual a 1 sobre 2. En este caso hacemos la operación en la calculadora y nos da que es un resultado de 88.29 metros. 88.29 metros. ¿Ya? Seguimos. Decimos que YF va a ser igual. Hacemos la siguiente operación en la calculadora y esto nos da un resultado de 44.15 metros. Por lo tanto, esta viene a ser la posición final en Y. Y decimos, gracias por su atención. Gracias. Por lo tanto, vamos a ir al emulador a graficar graficar los siguientes puntos. A continuación tenemos vamos a verificar o a sustituir el ejercicio en el emulador. Vamos a comenzar. Ya. En este caso el ejercicio nos dice que de un edificio se suelta un ladrillo en estado de reposo con un tiempo de 3 segundos. En este caso vamos aquí a representar el ladrillo. Tenemos la gráfica del edificio y aquí vamos a poner el tiempo. Una vez poniendo el tiempo, nos va a dar la velocidad y el recorrido que queremos saber. En este caso ponemos la gravedad de la tierra, ponemos el ladrillo y procedemos a que ruede. Dando 1, 60, 72. Ya, bueno, hicimos una aproximación de 2.75 segundos. En este caso nos da que la velocidad es 27 metros sobre segundo y el recorrido es 37 metros. Es algo así similar, pero lo mismo. Gracias. Hola, muy buenas tardes, soy José Daniel Robalino y les voy a explicar qué es el movimiento circular uniforme. Como pueden observar, la mariquita tiene velocidad y aceleración. Al momento que se mueve, la velocidad anterior va a ser igual a la de ahora. Hay un ángulo, como pueden ver aquí, que describe el pasar del tiempo de la mariquita. Como pueden ver, hay un radio y este radio guarda relación con la aceleración, ya que la aceleración centrípeta va hacia el centro. Como podemos ver, hay un arco y este arco pasa alrededor del ángulo, que esto vendría a ser en que forma la velocidad, el sentido como va la mariquita. Vamos a hablar sobre la primera relación. Aquí tenemos un ángulo θ y el ángulo de θ es igual al arco sobre el radio, y así mismo podemos calcular el arco mediante el radio por el ángulo de θ y así tendremos el arco. Como también podemos sacar el radio a través del arco y en relación al ángulo de θ. La velocidad angular describe el movimiento en relación a un ángulo y este ángulo representa los barridos que hay entre sí, entre el radio. Como pueden ver cómo se mueve la mariquita. La velocidad angular es igual a la variación del ángulo sobre el tiempo. Ahora vamos a hablar sobre otros conceptos. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa.
La frecuencia es el número de vueltas que realiza un cuerpo por unidad de tiempo. Bueno, esta es la continuación de MSV, movimiento circular uniformemente variado. Un poco de teoría. Este movimiento nos dice que es aquel movimiento que efectúa un cuerpo en torno a una circunferencia, donde la aceleración angular permanece constante, es decir, la velocidad angular aumenta o disminuye uniformemente, ¿sí? Puede estar, si hacemos ejemplo como un neumático que está dando vuelta, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es la aceleración angular que permanece constante, ¿sí? La cual puede la velocidad angular disminuir o aumentar, ¿sí? Uniformemente. Cuando la aceleración angular aumenta, se dice que este movimiento circular es acelerado, y cuando disminuye es desacelerado. Vamos a explicarle un poquito de lo que es estas letras que tenemos aquí, qué significan en este movimiento. Acá tenemos lo que es aceleración centrípeta o aceleración angular. Eso es la aceleración que arranca, que tiene la rueda o la circunferencia. El radio prácticamente viene siendo el tamaño, ¿sí? Tamaño de la rueda o la circunferencia. Tita es el desplazamiento angular que da la rueda, ¿sí? Que se lo expresa por radianes. Velocidad angular. Esta es la velocidad que lleva, ¿sí? La velocidad que lleva la circunferencia. Se lo expresa en radianes sobre segundos. Y acá tenemos lo que es el tiempo, que ya lo conocemos. Este factor se lo expresa en segundos, ¿sí? Prácticamente este va a ser el periodo en el cual se va a tardar la rueda por segundos. Entonces tenemos aquí mi aceleración centrípeta va a ser de 1.1. El tamaño de la circunferencia voy a hacerlo más pequeño, que va a ser de 1.3. Ahí se lo ve. ¿Ya? Lo que son los radianes, el desplazamiento que va a dar la circunferencia, voy a ponerlo ahí. Velocidad angular. Prácticamente esta es la velocidad que va a tener la circunferencia, ¿sí? Aceleración no es lo mismo que velocidad, por si acaso. Entonces la dejamos en 2,5. Lo que es el factor de tiempo, prácticamente la duración y periodo en el cual va a tardar la circunferencia en dar sus vueltas, ¿sí? Y así mismo se va a repetir. Vamos a ponerla en unos 4 segundos para ser exactos. Subamos un poquito la circunferencia porque la hago muy pequeña, a 1.6, y comencemos. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que la aceleración se volvió a repetir, ¿no? Y tiene una rapidez en la cual no podemos percibirla a simple vista, ¿sí? Porque ahí está trabajando lo que es la aceleración tangencial. Si nos damos cuenta de nuevo, cuando inicia nuevamente acelera. Ahí podemos encontrar la aceleración tangencial, perdón, la aceleración centrípeta o aceleración angular.
Y en el desplazamiento prácticamente va a ser como 1.6 su desplazamiento, que eso se lo expresa en radianes, ¿sí? Vamos a darle pausa y vamos a aplicar prácticamente eso. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. En una circunferencia como la que vemos aquí, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores, ¿sí? Hagamos una referencia de lo que hemos aprendido en física, como son el punto de origen que parte de aquí del eje de las X, y prácticamente cuando choca con el eje de las Y positivas se forma un cuadrante. Significa que el siguiente va a ser otro cuadrante y el siguiente va a ser otro cuadrante, terminando con el cuarto. Entonces son los 4 cuadrantes que tenemos, en el cual se calcula de la siguiente manera acá en lo que es MCU. Ve que es variado, solamente cambia su aceleración, como puede acelerar como puede disminuir. Esa es la pequeña diferencia que hay aquí. Entonces, con lo que íbamos, la mitad de un círculo, de una circunferencia, viene siendo 180 grados, ¿sí? Y completando todo el círculo, 360 grados. ¿Qué quiero decirle con esto? Que una vuelta va a valer 2 pi radianes, que equivalen a 360 grados. Media vuelta va a valer 1 pi radian, que es 180 grados, o sea, media. Entonces ya lo podemos guiar con esos datos que le acabo de dar, ¿sí? No es tan difícil, simplemente es un factor el cual da diferencia, como la aceleración puede aumentar o puede disminuir.